Y vamos a recibir a alguien que es un amigo acá de la casa, amigo nuestro también, Carlos Iafigliola. Carlos está en estos tiempos, en estos días, atrás de, bueno, justamente una causa que es el tema de la regularización de la eutanasia como posibilidad que va a entrar, se va a tratar en el Parlamento ahora los primeros días de agosto. Y también le quiero preguntar sobre este proyecto y esta posibilidad que hay de extender el plazo del embarazo ante la realización de un aborto. Estos temas que, bueno, Carlos los conoce profundamente, viene militando con mucha fuerza a favor de la vida, un pro vida, y el pro vida siempre tiene lugar aquí en este programa. Así que para mí es una alegría volver a recibirte. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, Fabián, es un gusto estar acá de nuevo contigo en la radio. Estos micrófonos los conocemos, no sé si eran estos exactamente, pero hemos estado... Sí, has estado igual ya con el estudio, ¿no? Infinidad de veces. Estuviste en la mañana con Daniel Bianchi, conmigo, en plena campaña. Por también. eso sí, he estado infinidad de veces y obviamente una radio amiga que quiero mucho y bueno, y de nuevo cuando me convocaste te dije que sí al toque porque me gusta estar en tu programa, me gusta venir, me dijiste hacer la nota telefónica, te dije no tengo problema en ir, siempre es lindo vernos, así que a las órdenes y bueno, sí. Estás en la cancha. Sí, como siempre, no he dejado de estar en la cancha en ningún momento, está claro que en mi caso, desde hace más de 40 años militando como hombre de fe, hombre cristiano en la sociedad, primero a nivel social, después a nivel gremial, después a nivel político. Y bueno, y cuando se trata de defender estas grandes causas nacionales, como por ejemplo el derecho a la vida, estamos donde tenemos que estar, en la primera línea, poniendo la cara, poniendo todo lo que hay que poner, porque están en juego temas muy importantes para la vida, en este caso de la sociedad uruguaya. Y bueno, lo estuvimos en todo el proceso del aborto, finalmente, lamentablemente se aprobó en el 2012 una ley, hoy los números muestran que lo que decíamos antes era verdad. Lamentablemente tenías razón. Y sí, porque dijimos que en cada lugar donde se habían aprobado leyes de este tipo, el aborto siempre había tendido a aumentar, porque se abría una puerta y bueno, y eso es lo que está pasando en Uruguay. Solamente en el 2024 hubieron 11.234 abortos. Ahora están queriendo legislar, bueno, y ni que hablar de que en este nuevo gobierno hay intenciones de tocarla esta ley, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de aborto, pero no tocarla para el lado que nosotros quisiéramos, al revés, están pensando en ampliar la cantidad de semanas, de 12 semanas, ampliarlo a 14 o más, un disparate. Haría crecer aún más esta terrible cifra. Y ahora se viene... En un país donde cada vez somos menos, donde nos estamos despoblando, tenemos estas cifras de más de 11.000 asesinatos por año por justamente la práctica del aborto, ¿no? Por un lado, las autoridades se preocupan de cada vez somos menos, la población más envejecida, la previsión con grandes riesgos de no poder seguir bancando lo que tiene que bancar, y encima nos damos este lujo. Hay una contradicción enorme ahí. Sí, totalmente. Yo he hablado mucho dentro del sistema político para intentar que se reflexione sobre este tema, hablando ahora puntualmente del tema del aborto, porque bueno, con todas esas variables que vos decís, baja tasa de natalidad, un país envejecido, donde, bueno, hubo años donde las defunciones fueron más que los nacimientos, se aprueba una ley de aborto con esa cifra terrible, ¿no? Estamos hablando de que casi un 25%, a veces puede llegar a ser un 30% de los posibles nacimientos mueren en un aborto, ¿no? Nacen 40 y pico mil y mueren por aborto 11 o más miles de niños. Es un gran disparate. Y les he dicho, si no lo quieren analizar desde el punto de vista que lo analizamos nosotros, que tiene que ver con los derechos humanos, como con el primer derecho humano que es el derecho a la vida, analícenlo desde el punto de vista de lo político, de la viabilidad del país, porque demográficamente esto está impactando. Sí, claro.
tremendamente en negativo en el país. Bueno, la reforma de la seguridad social que se pedía a gritos, entre otras cosas, es por el impacto de lo demográfico. Bueno, ni siquiera por ese lado hemos logrado sensibilizar. Y bueno, y repito lo que te estaba diciendo, todavía en este gobierno que acaba de asumir, del Frente Amplio, ya quienes están al frente del Ministerio de Salud Pública, tanto Lustenberg como Brioso, un viejo conocido, que yo lo definí como el zar del aborto en el Uruguay, promotor de la ley de aborto, están hablando de tocar esta ley. ¿Qué subyace para vos ahí en esto de tocar esta ley y de extender un par de semanas el tema del aborto? Y bueno, lo hemos dicho siempre, ¿no? Cuando nos paramos frente a estos temas, hay quizás algún actor político que está convencido que tiene que poner en la ecuación el famoso tema de la libertad de elección, la libertad de la mujer, de la madre en tomar una decisión sobre su cuerpo. Todos sabemos que eso no es así, pero bueno, quizás alguno lo hace convencido. Hay otros que obviamente, este no es un tema ajeno, Fabián, agendas internacionales que también han recalado acá en nuestro país desde hace rato y que han impactado, agendas internacionales que buscan justamente, entre otras cosas, por ejemplo, en este tema, control de la natalidad. Es decir, ya en Estados Unidos, cuando se desclasificaron algunos documentos, aparecieron documentos como el famoso informe de Kissinger, que decía claramente, desde un lugar como Estados Unidos, que en países como el nuestro, en países en subdesarrollo, etcétera, había que promover justamente el control de la natalidad como una forma de tenernos dominados. Esas cosas están. A ver, yo iba a congresos pro vida en el exterior y me cruzaba con algunos actores de organizaciones sociales del Uruguay que fueron las promotoras del aborto, que recibieron dinero de multinacionales del aborto como la Planet Parenthood, por ejemplo, y recibían instrucciones y recibían dinero para promover estas cosas acá en el Uruguay. Bueno, siguen en la misma, es decir, los actores se repiten. Brioso viene desde hace mucho tiempo atrás, vuelve a tener protagonismo, es el subsecretario de Salud. Bueno, entonces uno lo que puede esperar en este tema puntual del aborto es que lo que venga sea peor aún. Mucho olor a la Agenda 2030, ¿no es cierto? Sí, ni que hablar. Carlos, próximamente ingresa este proyecto de regularizar la eutanasia, donde aparentemente existirían los votos para la aprobación. ¿Tu reflexión sobre esto? Y bueno, yo he salido en estos días a dar una charla que tiene que ver sobre el título que le puse es Uruguay se debate entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Es un poco esto, ¿no? Hablando del aborto, por un lado, y hablando de la eutanasia por el otro. En la vida humana hay dos momentos que son los de mayor fragilidad, que son el comienzo y el final. Cuando se legisla en estos dos momentos, hay que tener mucho cuidado. No se lo tuvo en el comienzo de la vida y se aprobó una ley de aborto, y ahora, de nuevo, no se lo está teniendo en el final de la vida humana porque se quiere aprobar una ley de eutanasia. Nosotros hemos dicho con total claridad, si lo que se quiere atender es situaciones de personas que están atravesando una enfermedad terminal, padeciendo, con un pronóstico de vida reservado, etcétera, para eso la solución a ese tema son los cuidados paliativos. Uruguay se dio un debate en la legislatura pasada, finalmente se terminó aprobando en el 2023 una ley de cuidados paliativos que lamentablemente no se reglamentó, pero esa ley muestra lo que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es la verdadera mirada humana de este tipo de situaciones extremas, porque los cuidados paliativos atienden en primer lugar el dolor que está atravesando el paciente, el dolor físico, obviamente agobiante. Bueno, se lo puede atender, se lo puede eliminar farmacológicamente, pero los cuidados paliativos tienen la mirada integral sobre lo que está viviendo ese paciente, porque puede estar, fue afectado obviamente porque le dio una noticia, además del dolor físico, le dio una noticia hace muy poco de que su vida tiene un pronóstico reservado, que le queda poco tiempo de vida. Esa persona fue afectada desde el punto de vista emocional, psicológico. Bueno, los cuidados paliativos atienden todas las aristas que hace
a la vida de ese paciente, y también atienden a la familia que está acompañando a ese ser querido, porque también la familia está sufriendo esta situación. Entonces, esa es la mirada humana sobre este tipo de situaciones extremas. Lo que pasa es que cuando se votan, se aprueban leyes de eutanasia, en realidad la letra tiene un contenido tan laxo que ya el ejemplo este extremo con el que se legisló queda de lado, porque se abre la puerta a una cantidad de situaciones que nada tienen que ver con una cuestión extrema como la de un paciente en estado terminal. Digamos que la diferencia entre la eutanasia y los cuidados paliativos es que vos en los cuidados paliativos le garantizás al paciente la muerte natural sin dolor, transitar ese momento, y la eutanasia lo matás directamente. Totalmente. ¿No? Es una gran diferencia es llevarlo a la muerte natural de forma digna a quitarle la vida. Es así de simple como vos lo explicás, aunque algunos puedan pensar que analizamos el tema con banalidad. Es así de simple. De un lado le estás dando una única puerta, que es la puerta de que se lo va a matar. Es esa la salida que se le quiere dar con una ley como la que se pretende votar ahora en el Parlamento, y del otro lado es una salida realmente en dignidad. Es acompañando el dolor, acompañando a la persona en todo lo que está viviendo y acompañando a sus seres queridos, porque son parte del tema. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué pasa en los países donde se aprobaron leyes de este tipo, como la que se pretende aprobar acá en el Uruguay? Se entra en lo que se conoce como pendiente resbaladiza. Esto ha pasado en otras partes del mundo. Se aprobaron proyectos de esta naturaleza Canadá, Suiza, Bélgica, Holanda. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, se aprueba una ley, se la empuja poniendo ejemplos extremos, como puede ser una situación de este tipo terminal, pero en realidad, de la forma que es redactada la ley, se permite una cantidad de casos que nada tienen que ver con un enfermo en situación terminal. Entonces, hoy van a pedir eutanasia, y está pasando en estos países que recién nombraba, van a pedir eutanasia a personas que entran caminando a las clínicas, entran caminando acompañadas por un ser querido, pero entienden que su vida por alguna razón ya no tiene más sentido, en algunos casos porque el agobio desde el punto de vista psicológico es muy grande. No olvidemos que Uruguay está atravesando problemas de salud mental, de suicidio que han crecido. Se abre la puerta para estos casos, se abre la puerta para personas de la tercera edad, ancianos que sienten que su vida puede ser una carga para su familia y que no quieren seguir siendo una carga, van a pedir eutanasia. Entonces, lo que está pasando en estos países es que se abrió la puerta, y hoy la gran mayoría de los casos que van a pedir eutanasia nada tienen que ver con ese ejemplo con el que se legisló de un enfermo en situación terminal. Mirá, un apunte nada más para terminar este razonamiento. Hace muy poco estuvo en el Uruguay el doctor Theo Boer, un médico holandés que fue de los impulsores de la ley de eutanasia en Holanda. Después Boer empezó a integrar una comisión de seguimiento de la ley de eutanasia, y vino a hablar acá y está dando ahora un contratestimonio diciendo, por favor, no aprueben leyes de esta naturaleza, porque él está viendo en su país que van a pedir eutanasia personas jóvenes, personas que entran caminando. Ya empezó a ver en estos lugares, en Suiza sobre todo, empieza a ver el turismo de eutanasia, personas que viajan a Suiza para que se les quite la vida por razones que nada tienen que ver con las que se ponen como ejemplo de un enfermo terminal. O sea que el promotor de la eutanasia en Holanda es ahora quien dice que no se aprueben este tipo Totalmente, de leyes. Está saliendo a dar el contratestimonio. Pasó lo mismo, Fabián, y vos lo sabés, con el tema del aborto, ¿no? Sí. Hubieron grandes defensores de la vida que fueron parte de las construcciones estas de leyes de aborto y se dieron cuenta del disparate que era y salieron después, se convirtieron en líderes contra esas leyes. Está pasando lo mismo, están pegando la vuelta y bueno, Uruguay todavía tiene la posibilidad de no votarla. Sé que la Comisión de Salud de Cámara de Diputados la semana pasada la aprobó, entra el 5 de agosto, ahora la semana que viene, al plenario de Cámara de Diputados.
aparentemente tendrían los votos, pero me parece que es un tema que hay que reflexionar. Por eso nosotros salimos a la descampada a hablar de este tema, por eso agradecemos espacios como este que vos nos das, para que se reflexione sobre lo que está en juego en este tema. Mucha gente que te dice que apoya la eutanasia, te lo dice porque dicen, yo no quisiera llegar a ese estado de sufrimiento insoportable y prefiero que me quiten la vida a seguir sufriendo. A ver, hay mucha gente que piensa así, ¿no? Sí, sí, a ver, 2 o 3 cosas al respecto. Primero, ya en Uruguay existe una ley que se llama Ley de Testamento Vital, Voluntad Anticipada, Testamento Vital, que tiene que ver con la posibilidad que una persona, antes de llegar a una situación extrema, puede llegar a anunciar, genera un testamento vital de que quisiera que se tome una medida de este tipo con su vida, pero antes. Pedirle a una persona que está en una situación terminal, sufriendo, que sea parte de la decisión, por más que se me diga está actuando, es lo que está en juego acá es la libertad de la persona, no está siendo objetivo. Esa persona no está siendo para nada objetiva. Y además otra cosa, Fabián, ha pasado acá en el Uruguay, han habido ejemplos públicos, claritos. Hay personas que militaban a favor de la eutanasia y hasta decían que querían para su vida la eutanasia, pero cuando conocieron los cuidados paliativos se dieron que esa es la verdadera se dieron cuenta que es la verdadera solución, porque los cuidados paliativos atienden el dolor, los cuidados paliativos es lo primero que atienden, el sufrimiento del paciente y se elimina el dolor, pero después atienden las otras aristas que tienen que ver con la vida de ese paciente. Y un apunte que no es menor. Este proyecto de ley, dentro de todas las deficiencias que tiene, también no da ninguna garantía. En primer lugar, es una decisión entre el paciente y su médico tratante, ¿no? Médico tratante que, por supuesto, puede estar influenciado, yo no digo que los médicos vayan a salir a matar gente, pero puede estar influenciado por la situación que está viviendo su empresa, su trabajo, su sociedad médica, que puede estar atravesando dificultades de orden económica, financiera. Todos sabemos que han habido, hace muy poco cerró una gran institución de salud en nuestro país. Entonces, la influencia, en algún momento hablará con algún director que puede tener ese médico a la hora de tomar la decisión. ¿Por qué? Y porque del otro lado, quienes administran las entidades de salud tienen claramente arriba de la mesa los números y obviamente el cuidado paliativo puede estarle costando a esa sociedad médica una plata, tener a ese paciente en cuidados paliativos una plata diaria, y bueno, por el otro lado obviamente hay un ahorro si la decisión es que la persona muera. Es más barato quitarle la vida que acompañarla. Pero además hasta la muerte natural. el segundo profesional que prevé la ley para que pueda ayudar en caso de alguna duda es también de la propia institución, es un segundo profesional. Los dos están de alguna manera condicionados. No interviene en ningún momento la familia, no interviene un juez que pueda decir, bueno, con todos los elementos arriba de la mesa, puedo llegar a admitir en esta situación. No interviene. Entonces, es una cuestión que de garantías tiene muy poco y la verdad que por más que le pongan, lo tengo por acá el proyecto, acá lo ves, Fabián, el título es muerte digna, por más que le pongan este titulito, este eufemismo, se hizo lo mismo con el aborto, ley de interrupción voluntaria del embarazo, salud sexual y reproductiva, con esto igual, no le ponen eutanasia, ponen muerte digna. Esto de la eutanasia de dignidad humana no tiene nada. Al contrario, la muerte digna serían los cuidados paliativos. Totalmente. Carlos, y en el hipotético caso, y lamentablemente es lo que se maneja, que se apruebe este proyecto, ¿cómo se sigue? Se terminó el tema, nos vamos a casa, no discutimos más. ¿Qué podemos hacer los pro vidas? Y bueno, ¿qué pregunta? Tengo a mi esposa enfrente y mi esposa debe estar rezando que yo no diga lo que digo siempre. No nos vamos a quedar quietos, vamos a seguir peleando y obviamente una forma de pelear es entrar en el camino de la consulta popular, juntar firmas para un referéndum para intentar tirar abajo esta ley de eutanasia. Primero, pedirle al presidente Orsi que la vete. Difícil, pero se lo vamos a pedir.
Y después el otro camino, un camino que hemos recorrido en otras instancias, y vos bien sabés que no nos fue bien, es el de juntar firmas para intentar tirar la ley abajo. Yo no me quiero aventurar en este momento a decir que voy a ser promotor de este camino. Ya lo hablábamos antes de salir al aire fuera de micrófono, en el momento en el que estoy, tengo muchos años de militancia, he descuidado mi familia, mi salud, mi economía. Estaba más pensando en aflojar que involucrarme, pero está claro que ese es un camino. Ese es un camino. Y a los ciudadanos de a pie, ¿qué podemos hacer? Lo primero es rechazar, aunque sea una ley, el hecho de que se practique la eutanasia. Conmigo no. Empezar en eso cada uno, ¿no es cierto? Es decir, yo exijo cuidados paliativos, no que me maten. Bueno, la ley de cuidados paliativos que se aprobó en el 2023, agosto del 2023, dice que los cuidados paliativos, lo tengo acá, dice que los cuidados paliativos deben ser derechos universales, le tienen que llegar a todos los ciudadanos de la República, no importa su condición social, económica, dónde nació, dónde vive, si está en una mutualista privada o pública. Le tienen que llegar a todos. Esto se tiene que reglamentar. Una cuestión que podemos hacer en este tiempo también es presión sobre el Ministerio de Salud Pública para que reglamente esta ley. O casualidad, han pasado 2 años y no se reglamenta, y yo he escuchado que algunos de los que están presionando para que no se reglamente son instituciones de salud privada, porque obviamente les conviene mucho más que se apruebe una ley de eutanasia. Económicamente. Desde el punto de vista de los ciudadanos, presionar para que se termine reglamentando esta ley, ni que hablar. Pero aún no reglamentada, hoy es ley. Hoy es ley, entonces se tiene que cumplir. Ya no es un tema de que se pueda practicar el cuidado paliativo en alguna sociedad médica de cierto nivel o pagando un dinero extra. No, esto le tiene que llegar a todos los ciudadanos y todas las instituciones están obligadas a dar estos cuidados paliativos. Ese es un tema clave, ni que hablar que es muy importante, pero a veces sabemos que no se da esto, de que la familia esté siempre presente acompañando a su ser querido, sobre todo cuando entra en una situación extrema, ¿no? De alta vulnerabilidad. Tiene que estar presente, que estar presente, es fundamental, lo fue siempre, pero mucho más ahora, y mucho más si se da un marco de esta naturaleza, hay que estar presente, porque bueno, se puede llegar a tomar una decisión que termine con la vida de su ser querido, y bueno, me parece que todas estas son acciones que ni que hablar, que tienen que ver con cada uno de nosotros, cómo actuar, y después está lo formal, lo público, lo político. Ahí, repito, yo espero que finalmente no se apruebe la ley. Todo indica que tienen mayorías en Cámara de Diputados y ya tienen, solamente con los votos del Frente Amplio, podrían de entrada tener los votos en el Senado para que se apruebe definitivamente. Yo espero que no, seguiremos con esto que estamos haciendo, charlas, estuve en Florida, ahora me voy a Paysandú, distintos lugares del país a dar charlas, a sensibilizar, medios de prensa, por eso agradezco de nuevo esta oportunidad. Se abrió, hay una movida ciudadana de firmar electrónicamente. Sí, está circulando. Se llama Alerta, tiene que ver con este tema, se van a presentar las firmas el 4 de agosto. Algunos me han preguntado, me mandan, che, Carlitos, ¿qué hago? ¿Firmo? Sí, firmá, todo sirve, todo sirve. Pero ¿qué efecto tienes? Bueno, el efecto es relativo. Es relativo, porque está claro que esas firmas no son vinculantes y no existe una modalidad de este tipo para juntar firmas para que una ley no se apruebe. Lo único que existe como modalidad es juntar firmas para intentar tirar abajo una ley, que eso es el referéndum, ¿no? Bueno, también está aquello de, yo tengo el voto, tengo el poder del voto. A la hora de votar yo me puedo informar qué legislador es pro aborto, qué legislador es pro vida, qué legislador es pro eutanasia y qué legislador es pro vida. Y ahí después veré mi voto. También por ese lado es una herramienta que tenemos, ¿no es cierto? Sí, yo le vengo diciendo
en los lugares del interior, sobre todo, que hay una cercanía muy fuerte con los legisladores, que sabemos que son 1, 2, en algún caso 3 legisladores, a veces uno de cada partido, que hablen con su legislador, aunque sea un legislador del Frente Amplio que ya anunció que la va a votar, o algún legislador del Partido Colorado que fueron también promotores de este tema, o algún legislador blanco, porque recordemos que en la legislación pasada hubieron 6 diputados del Partido Nacional que votaron la eutanasia, ¿no? Después finalmente no se terminó de aprobar porque no fue aprobada por el Senado, pero hubo ya ahí una voluntad. Que presionen al legislador de su pago, que hablen de aquí al martes 5, que hablen, que le muestren lo que está en juego, que le digan, mirá lo que está pasando en otras partes del mundo. Me parece que esa es una forma también de presionar, ¿no? Tanto la eutanasia como el aborto no son temas que, digamos, que tengan una vinculación directa con lo religioso, ¿no? Más allá de que acá es una radio católica, el que conduce es un cura, bueno, nosotros profesamos la fe católica, esto va más allá de lo religioso, ¿no es cierto? Es un tema más de una perspectiva filosófica, si se quiere. Totalmente. A ver, a mí a veces cuando hablo de estos temas, me pasaba con el aborto, me pasa ahora con la eutanasia, me ha pasado históricamente con los temas que he defendido, siempre me atacan diciéndome, no, pero lo que pasa es que vos te parás desde el lado de lo religioso. A ver, yo llevo no sé cuánto, media hora hablando contigo, no utilicé en ningún momento, hice una referencia desde el punto de vista religioso, en ningún momento. No necesito hacerla. Está claro, lo que no me puede prohibir nadie, a mí ni a ninguno, es que cuando hablemos de un tema, porque todos lo hacemos, tengamos obviamente una carga con nuestra cosmovisión, cómo vemos las cosas, todas las tenemos, porque a veces te acusan, te ponen el dedo acusador de la vereda enfrente y yo te digo, y vos no usás a la hora de analizar un tema también tu visión sobre temas que hacen a la vida de la sociedad, por supuesto que sí. Entonces, nosotros no hemos utilizado nunca en el accionar nuestro, por supuesto que yo soy un hombre de fe católica y estoy orgulloso de ser parte de la Iglesia Católica y de tener fe cristiana católica, pero no necesito utilizar, porque hay elementos arriba de la mesa que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con el derecho a la vida, la ciencia, la ciencia, es decir, hay una cantidad de elementos con el sentido común. Esto de que hay vida desde la concepción no es catequesis de la Iglesia Católica, totalmente. Es justamente una propuesta científica, ¿no? Totalmente. Siempre que hemos manejado, bueno, todo lo que hablamos hace un rato, lo pusiste vos arriba de la mesa, bien puesto, el tema demográfico. Toda esta historia, nada, tiene que ver con religión, tiene que ver con la viabilidad, en este caso del país, que cada vez somos menos. Entonces, me parece que a la hora de defender estas cuestiones, por supuesto que todos tenemos una carga personal, pero no es necesario esgrimir ninguna cuestión de carácter religioso, porque alcanza con la evidencia, alcanza con los elementos, alcanza con mirar la legislación comparada, lo que yo decía. Miremos en otras partes del mundo donde yo cuando hablaba en contra del aborto, en los comienzos de los 80, cuando empezaron a querer legalizar el aborto, después en el 2000, le decía, miren lo que han pasado en países que se aprobaron leyes de aborto. Miren, siempre crece la curva. Sí, claro. Siempre, en esto lo mismo. Miren lo que está pasando en países que se aprobaron proyectos de eutanasia, lo que está pasando hoy con personas que van a pedir que se les aplique la eutanasia, que se las mate, y entran caminando. Entonces, me parece que a la hora de poner las cosas arriba de la mesa, no es necesario esgrimir argumentos de tipo religioso, por supuesto, repito que los tengo, no es necesario porque los elementos que hay ya son de suficiente peso como para decir esto no tiene que aprobarse en el Uruguay. ¿Sentís que está ganando la cultura de la muerte? Y bueno, sí, el título a la charla que yo estoy dando iba a ser, mirá, empecé con el avance de la cultura de la muerte en el Uruguay, después otra fue el último que apague la luz, porque algo de eso hay, y después terminé con un espíritu más positivo, el debate entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Yo siento que está habiendo una pelea entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Lamentablemente en los últimos tiempos estoy viendo como en nuestro país
viene esa pelea, la viene ganando lentamente la cultura de la muerte. Frente a una situación de un llamado un embarazo no deseado, bueno, hay algunos que dicen la solución, la puerta del aborto. Hay otros que decimos hay que acompañar a esa mamá, hay que contenerla, darle oportunidades para que tenga su bebé, bueno, la cultura de la vida. En esto lo mismo. Mientras algunos frente a un tema de una persona que está sufriendo, que está pasando por una enfermedad terminal, le dicen, bueno, la única puerta es la de la eutanasia, la cultura de la muerte, y nosotros decimos no, hay otra puerta, que es la puerta de los cuidados paliativos, donde la persona muere en dignidad, acompañada. Hay testimonios de todo tipo, Fabián, en las reconciliaciones que han habido, hasta desde el punto de vista individual de la persona en ese tiempo de reflexión final con la familia, es decir, pero lo está haciendo en un proceso de acompañamiento desde todo punto de vista. A una persona que está sufriendo y le das la eutanasia, le estás diciendo mañana mismo te aplico una inyección o te doy una pastilla para matarte. No hay ninguna oportunidad de reflexión ni de nada, y todavía para llegar a eso se la mantiene de alguna manera en el sufrimiento, mostrándole que la salida es esa. Me parece que son dos miradas, dos culturas distintas, y bueno, la pelea sobre la cultura de la vida la vamos a seguir dando. La estamos dando nosotros y se está dando en el mundo entero, ¿no? No de ahora, desde hace mucho tiempo. Bueno, pero nosotros tenemos que pensar en nuestro país y tenemos que seguir trabajando en estos temas. Ojalá vengan, yo ya estoy viendo algunos, militantes, pro vida, de menor edad que la nuestra, que ya estamos en una curva de no sé si de descenso, pero por lo menos que se aplanó en cuanto a la militancia. Algunos dirán, ¿cómo se aplanó? Y si seguís al palo, pero intentamos aplanarla, a veces no podemos, cuando aparecen estos temas tenemos que salir. Mirá, Fabián, yo en este momento no tengo ningún cargo político, ningún sueldo. Estás libre. Y sin embargo, salgo. Deberían estar saliendo a recorrer el país a hablar de estos temas legisladores que ganan una muy buena plata, etcétera, creando conciencia. Bueno, nosotros lo estamos haciendo porque sentimos que hay vacíos a veces para defender este tema, algunos por lo llamado políticamente correctos, otros porque, hacen lo que... Digo, después hablan bien en el Parlamento y votan bien, no digo que no, pero estas cosas también son importantes. Sí, claro que sí. Carlos, te agradezco muchísimo el haber venido, el reencontrarnos. Siempre ten en cuenta que este programa, acá tenés las puertas abiertas, siempre sos bienvenido. ¿Y dónde la audiencia por ahí te puede seguir? ¿En las redes? ¿En algún lugar donde aquellos que quieran encontrarse con tu información, noticias, charlas, documentos, etcétera? Y en todos lados estoy en Instagram, en X, en Facebook, estoy como Carlos Iafigliola, también nuestra agrupación que es Adelante UI. Pero bueno, con Carlos Iafigliola les va a costar escribir el apellido, pero si lo escriben bien... ¿Cómo suena? Si lo escriben bien, me van a encontrar. Y estoy activo, o sea, cuelgo cosas, subo, seguramente en estos días subiremos también parte de la nota, o la nota entera, con ustedes. Digo, me parece que es importante que la gente se informe. Yo recuerdo cada vez que terminaba una acción de este tipo contra el aborto, contra la marihuana, contra la ley trans, etcétera, siempre alguno decía, bueno, pero ¿de qué sirvió? Perdiste. No perdimos. Hubo mucha gente que abrió los ojos, que se sensibilizó por los temas que pusimos arriba de la mesa, que nos agradecieron hasta el día de hoy, porque no sabían que se había aprobado una ley de determinadas características, por poner ejemplos de las cosas que estaban pasando en otras partes del mundo. Bueno, de eso se trata también un poco la tarea que tenemos, ¿no? Ahí sí me paro como hombre de Dios. Siento que una de las misiones que me ha dado el Señor ha sido esta, el de tratar de ser humildemente sal y luz en el mundo, y bueno, de esta manera, poniendo temas que otros no ponen, poniendo temas trascendentes que no necesariamente están en los titulares a veces de los grandes medios, pero que son muy importantes. Así que eso,
atentos, tenemos que estar atentos a estos temas. Seguiremos conversando. Y gracias a vos de nuevo. Como siempre, bienvenido. Muchas gracias. Señores, con Carlos y Afigliola estuvimos conversando, hacemos la pausa.